Hola, yo soy María Paz Valenzuela, arquitecto, profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y encantada de participar en este curso transversal sobre innovación y emprendimiento. La idea es que yo les muestre una mirada un poco distinta que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y las ciudades como oportunidad, como se señala en la presentación, de sostenibilidad, innovación y emprendimiento. Este curso se basa, ¿no es cierto?, en poner o abordar más bien los objetivos de desarrollo sostenible indicados por la Agenda ONU, en que el caso particular, ¿no es cierto?, el objetivo número 11 tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles. Y en ese sentido vamos a revisar en esta clase tres aspectos. Primero, el rol de la recuperación de los centros históricos, ¿no es cierto?, en la sostenibilidad, los centros históricos de las ciudades. Luego, el patrimonio reconvertido como una oportunidad y los casos de recuperación urbana sostenible, en el que vamos a ver una ciudad en particular muy especial al final de esta sesión. Bueno, entonces, para hablar del rol de la recuperación de los centros históricos, es necesario abordar cuatro aspectos importantes que son muy bien resumidos y abordados por el autor Troitiño, que va a ser parte de la bibliografía del curso, en que hay que entender ciertos elementos, ¿no? Los centros históricos son reflejo de una evolución en el tiempo de las comunidades, que son claramente un ejemplo de una cultura singular o propia. Son también espacios de multifuncionalidad y eso es muy importante porque tiende a la diversidad de actividades que hay que albergar en estos centros históricos y debe dar espacio, ¿no es cierto?, a la necesaria revaloración también desde lo mítico y lo simbólico, no únicamente lo material, ¿no? Y entonces en ese sentido es muy importante comprender muy bien el aspecto cultural en lo más amplio posible de estos centros históricos. Para ello se han definido diversas estrategias, ¿no?, que es primero reconocer la diversidad de significados, valores, funciones y realidades. Los centros históricos son un elemento patrimonial, pero no existe una única definición ni concepto de lo que es patrimonial. Para algunos puede ser un aspecto y para otros otro, y no invalida, ¿no es cierto?, ninguna de las dos opciones. Entonces es necesario reconocer esa diversidad, es necesario también formular políticas de protección y de recuperación acordes a las realidades de estos centros. No es lo mismo lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, la Plaza Mayor de Madrid, a hablar del centro histórico del poblado de Bichuquén, en la zona central de Santiago. Incorporar el problema de la vivienda es muy importante, no abandonar la vivienda siempre tiene que estar presente en los centros históricos, es lo que da vitalidad a los centros históricos. Que acoger también nuevos usos y estrategias urbanas, no siempre quedarse con lo sabido, ¿no es cierto?, o optar por el camino fácil del uso cultural, e indudablemente incorporar el turismo como un recurso. El turismo como recurso bien manejado, contenido, reconociendo las capacidades y también los límites de estos centros históricos, es un enorme e importante aliado. Así como hablamos de las ciudades, ¿no es cierto?, sus centros históricos, también podemos ir a una escala menor, que son los objetos, los edificios, la arquitectura propiamente tal. Y ahí hablamos de patrimonio reconvertido, y en ese sentido es muy importante apuntar a la recuperación y la reutilización productiva del patrimonio cultural, ¿no?, superando, como se señala, la exclusiva mirada arquitectónica en términos de restaurar, por así decir, un objeto de arte. Los edificios tienen que ser usados, tienen que ser manejados por la comunidad toda, ¿no?, más allá del significado que puedan tener. Y en ese sentido es importante reconocer el patrimonio cultural y, por cierto, arquitectónico como una fuente de riqueza y no un gasto permanente. En la medida en que el patrimonio arquitectónico sea reutilizado, refuncionalizado, se convierte efectivamente en un elemento de riqueza y no de gasto. Para, digamos, ejemplificar lo que he señalado, vamos a revisar algunos casos desde estas tres escalas, ¿no?, que hemos mirado. Por una parte, lo que son los edificios reconvertidos, luego cómo conjuntos un poco más amplios llevan a transformar barrios y luego el caso de una ciudad, particularmente el puerto de Bilbao en España.
En términos de esta primera escala, ¿no es cierto?, los edificios, quise poner en primer lugar Ghirardelli Square, que es una ex fábrica de chocolate en San Francisco, porque es el primer edificio industrial reconvertido a otra función. En el caso ahí aparecen los primeros departamentos en el año 1962, una fábrica completamente abandonada con un lugar de la ciudad muy deteriorado. Y eso a la larga del tiempo, como ven, ya hay más de 50 años, más 70 años de aquella reconversión, el lugar se ha convertido en un polo muy interesante de desarrollo para la ciudad, ¿no? También tenemos el caso de la estación Príncipe Pío en Madrid, una cosa más reciente, una estación de ferrocarril también abandonada por producto del natural reemplazo de los ferrocarriles, pero que se transforma en una estación intermodal, metros y otras, que además aporta un desarrollo comercial en un mall que es también muy conocido y de gran actividad. También en esta idea de refuncionalizar los edificios y cambiar los usos, les presento el caso del Paseo del Buen Pastor en Córdoba, Argentina, un edificio que nace, o sea, un conjunto, un centro comercial y cultural en las afueras de la ciudad antigua, por así decirlo, que era un orfanato, ¿no? Y que se reconvierte en un centro, como les digo, un centro comercial y que a la larga se convierte en un polo cultural y de encuentro muy interesante para la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que tiene mucha presencia de jóvenes, producto de las universidades. Es realmente interesante lo que ocurre en ese lugar, ¿no es cierto? Cómo se reutiliza el patrimonio y este se convierte en un aliado para el desarrollo, ¿sí? Llegando a casos chilenos, para no quedar fuera, ¿no? Tenemos el caso de las antiguas cervecerías Ebner en la calle Independencia. Ustedes pueden ver en la fotografía de abajo su estado de abandono y de destrucción. Y esto podría haber sido otro proyecto inmobiliario más con un par de torres y una piscina. Sin embargo, se decide hacer un centro comercial y de servicios para una comuna en una gestión bien interesante que hacen los privados dueños del proyecto con la alcaldía. Una comuna que no tenía servicios prácticamente por su cercanía al centro. Y bueno, se ha ido transformando en un polo interesante de desarrollo. También un caso similar, en general yo les estoy mostrando edificios industriales reconvertidos porque son, digamos, son excepcionales en ese sentido. Restaurar un museo o una iglesia es muy habitual y tienden a mantener su función original. Esta es una antigua textil, la manufactura Sumar, también abandonada por mucho tiempo y hoy día convertida no solo en un centro de comercio, sino que además ha permitido revitalizar y dar valor a una zona de la zona sur de Santiago. En términos de barrios, podríamos decirlo, llamarlo así, o conjuntos más amplios, partimos con Puerto Madero, que es un ejemplo muy cercano, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, el puerto original de la ciudad, que queda embancado a poco andar, ¿no es cierto?, de su creación en el siglo XIX, y bueno, y luego después empieza a sufrir un enorme proceso de abandono, con una cantidad importante de molinos, fábricas, bodegas, etc. Y queda verdaderamente en un sector de alto abandono y deterioro de la ciudad, ¿no es cierto?, en las márgenes, por así decirlo, del centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Y se inicia en los años 70-80 un plan de mejoramiento urbano y parte reconvirtiéndose en los antiguos docks, que son lo que ustedes ven en la fotografía abajo a la mano derecha, ¿no?, las bodegas, departamentos y otras funciones, y luego traspasan el agua hacia esta suerte, no diremos isla, pero este espacio central en que se concentra todo el desarrollo inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, rescatando algunos edificios industriales como el que ustedes ven en la fotografía superior derecha, que era un molino y hoy día es un hotel muy, muy conocido. Ahora, lo interesante de esta reconversión de Puerto Madero es que verdaderamente se ha convertido en una joya del propio Buenos Aires. El puerto de Hamburgo, también un puerto, y por las razones lógicas de los avances de la navegación, ¿no?, los puertos tradicionales van quedando estrechos, ya no caben los barcos, no caben los containers, no caben las grúas y empiezan a quedar lugares de deterioro y de abandono. Y este es el caso de la Hafen City en Hamburgo, que también en una estrategia mayor fueron reconvertidos sus docks en departamentos y otras
digamos, funciones que revitalizaron un área muy interesante de la ciudad y que, bueno, además fue nombrado sitio de patrimonio mundial en 2015. Casos latinos también, es el caso de la fundidora en Monterrey, como su nombre lo indica, era la planta, ustedes pueden ver abajo, una planta de fundición de metal en Monterrey, una ciudad muy industrial de México, ¿no? Y era una ciudadela industrial con altos grados de contaminación y deterioro hacia su entorno, pero con una significación importante para la ciudad. Luego, entonces, esta fundidora termina sus funciones, es abandonada por mucho tiempo y reconvertida a partir del año 88 en un parque, como ven ustedes ahí, y además centro de convenciones y eventos. Tiene múltiples funciones, parque de diversiones, parque de paseo, centro de convenciones, inclusive espacios también de educación. Lo que habla de esta significancia, ¿no es cierto?, que mencionábamos al inicio de la clase y la importancia de reconvertir el patrimonio. Un caso también bastante notable es la Distillery, y así utilizado el nombre comercial, ¿no es cierto?, una destilería en Toronto, a orillas del lago Michigan, donde se fabricaba, como ven en la fotografía antigua, todo el licor que se comerciaba en los Estados Unidos durante la ley seca. Entonces fue un enorme establecimiento industrial con molinos, bodegas, espacios de embarque, etcétera, pero que naturalmente también cayó en desuso y en alto grado de deterioro, ¿no? Ahí se pueden ver en la fotografía a la izquierda arriba las torres del downtown, ¿no? Y esto está muy próximo, un área caminable desde el centro, pero en una zona de mucho, mucho deterioro. Y entonces se decide hacer un plan de desarrollo inmobiliario recuperando los edificios más significativos que ustedes pueden ver en la fotografía superior izquierda, ¿no? Y incorporando nuevos usos. Hay teatros, restaurantes, zonas que se despejaron y se convirtieron que se hicieron nuevos edificios de departamento. Y entonces se convirtió esto en un elemento de desarrollo para un barrio, más allá de lo que eran los límites de la propia destilería, ¿no? Y esto ha permeado a los edificios próximos que también se han ido reconvirtiendo. Y un caso en China, ¿no es cierto? Todos sabemos el despliegue económico y notable que ha habido en China y toda la renovación que han hecho de sus ciudades, y ahí mostrarles básicamente un borde de agua, ¿no es cierto?, con la liberación de lo que era la zona portuaria, el rescate de algunos de sus elementos icónicos, ¿no es cierto?, como las grúas, pero la incorporación de un parque a la ciudad. O sea, en el fondo la idea está de ir revitalizando e incorporando lugares que están dentro de los centros históricos de la ciudad y que se han deteriorado, pero al reconvertirlos se convierten en un elemento sostenible y, por cierto, de emprendimiento. Y ya para cerrar, ver un caso especial. Este es el caso de la ciudad de Bilbao en España, una ciudad que desde su origen, ¿no es cierto?, medieval, era una ciudad con alto grado comercial y también con mucha navegación, entonces un puerto importante que además comerciaba el hierro de toda esa zona norte de España. Un puerto fluvial, ahí está marcado, pero que hoy día ha sido reemplazado por un puerto, ¿no es cierto?, ya en aguas abiertas, pero que en su origen y durante todo el proceso de la industrialización del siglo XIX provocó un gran desarrollo industrial a la ciudad de Bilbao, ¿no? Y ahí vemos la ría, ¿no?, con un par de imágenes, la primera, fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, con este alto impacto de la industria en el corazón prácticamente de la ciudad, lo cual provocó, ¿no es cierto?, por una parte, un crecimiento importante de la ciudad y la población, por otra parte, altos grados de contaminación y deterioro. Y entonces, en los años 70, ya el nivel de contaminación y deterioro es muchísimo y se idea un plan de saneamiento de lo que se llamó el Bilbao Metropolitano, con el fin de recuperar, por una parte, el río, que forma parte de los elementos ancestrales, por así, culturales de la ciudad, y con ello ir promoviendo un mejoramiento de la ciudad, ¿no? Entonces, en el avanzar en este proceso, entre otras cosas, por ejemplo, fue toda la habilitación de las redes de alcantarillado. Piensen ustedes, Bilbao era una ciudad de origen medieval, entonces lo que significó todo este enorme trabajo de saneamiento.
Luego entonces en los años 90 se crea Bilbao Ría, una sociedad que mezcla públicos y privados para abordar el mejoramiento no solo de la ría, sino que de todo el entorno y de esta área industrial que por demás estaba bastante abandonada y deteriorada, ¿no es cierto? La segunda mitad del siglo XX no es es un tiempo en que las industrias quedan muy abandonadas y deterioradas. Lo mismo desplazado el ferrocarril. Y entonces, si ustedes ven las fotografías de abajo, a la mano izquierda está las últimas fotos de lo que era el puerto propiamente tal, con todas sus instalaciones de bodegas y otros, y cómo ha sido reconvertido en el tiempo, rescatando algunos edificios patrimoniales, pero dando ese espacio a la ciudad a través de parques y otros desarrollos, ¿no? Y entonces, en lo que se llama el Parque de la Ribera, fue la primera gran obra, por así decirlo, o sea, cuando este consorcio decide revitalizar este lugar, lo que hace es generar primero un espacio público y que hacía falta un parque. Y entonces el Parque La Ribera con algunos hitos y elementos importantes donde se levanta el famoso Museo Guggenheim de Bilbao, siendo un elemento contemporáneo, es ya patrimonio de la ciudad de Bilbao, ¿no? Y todos lo conocen mucho justamente por aquello. ¿Sí? Y entonces, junto con estos edificios públicos, también empiezan a desarrollarse otras obras de mayor alcance, el reemplazo de los espacios del ferrocarril en el barrio de Almesola, ¿no? Donde se da espacio no solo a un parque, sino que a un conjunto habitacional también muy importante. Reitero, la necesaria presencia de la vivienda, ¿no? Para que estos centros históricos sigan vigentes, ¿sí? Y ahí vemos lo que es el reemplazo de esas antiguas estructuras por estos espacios habitacionales. Tal es el desarrollo que ha tenido la ciudad de Bilbao y el esfuerzo que han hecho sus habitantes y sus autoridades por preocuparse de ella, hacerla sostenible, sustentable, vivible y amable, que es reconocida con un premio en el año 2010 como la mejor premio internacional a la mejor ciudad del mundo, ¿no? Por justamente su modo de vida, su vigor, su sostenibilidad y su calidad de vida. Por favor, deténganse en esa fotografía. Hay gente haciendo deportes en el agua. 20 años atrás eso no se podía, el nivel de contaminación del río no lo permitía. Y hoy día los habitantes de Bilbao y los turistas de Bilbao pueden disfrutarlo, ¿no? Y aquí tenemos otros premios que ha recibido la ciudad y sus autoridades, particularmente el alcalde Iñaki Azkuna, ¿no es cierto? Premio Alcalde del Mundo en el año 2013, también escogía la mejor ciudad europea. Podríamos hablar mucho más de ella, ¿no? Ahí está la fotografía de arriba, el Guggenheim, pero en definitiva entender que también las ciudades en sí mismas, más allá de sus edificios y, por cierto, con sus habitantes, se pueden convertir en elementos muy interesantes si recurrimos a la revitalización de sus centros históricos. Y entonces ahí, como Bilbao ya se promueve a sí misma como una ciudad, como un producto, o sea, la ciudad empieza a ser ya un producto de emprendimiento, de desarrollo, de sostenibilidad, de mercado, etc. Entonces, Bilbao no es la única ciudad que ha hecho esto en el mundo, pero me pareció interesante presentarlo. Muchas gracias.